a la velocidad del amor. No me alcanzarás. Ríete hasta convertirte en energía. Yo quiero ser tu energía y enseñarte a aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Conquistar el mundo no te costará. Bueno, de nuevo estamos por aquí. Ahora vamos a hacer un ejercicio de cinemática. ¿Ok? Entonces, como ustedes observan, tengo un camión, ¿sí? Y aquí en la parte de atrás del camión vamos a colocar una masita M. Y esa masita M tiene un valor de 6.0 kilogramos. También vamos a decir que, bueno, que este evidentemente tiene un platón. Y ese platón tiene 7.0 metros de longitud. O sea que de aquí a acá hay 7 metros. Hasta acá hay 7 metros. ¿Sí? Y entonces digamos que en principio la cuestión es, des en cuenta que el platón, esa camioneta no tiene esa parte de atrás que es como para impedir que las cosas se caigan. Es decir, esa caja se puede llegar a caer, ¿sí? Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a coger y ese carro lo vamos a poner a que acelere a 2.0 metros sobre segundo cuadrado, partiendo del reposo, o sea que inicialmente la velocidad inicial es 0 metros por segundo, ¿sí? Parte del reposo con una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado, que más bien es una aceleración grande. Y vamos a preguntarnos si la caja se cae o no se cae. Obviamente de qué va a depender, ¿sí? Porque si no llegase a haber rozamiento entre la masita y la caja, entonces simplemente la masa se cae de una, o más bien se queda en ese lugar, ¿sí? Pasa el carro y luego se cae. Entonces pongamos dos coeficientes de rozamiento. Un coeficiente de rozamiento estático de 0,2 y un coeficiente de rozamiento cinético de 0,1 entre la masa y el automóvil. ¿Listo? Entre la masa y el platón. Entonces vamos a preguntarnos, inicialmente podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo redactar ese ejercicio? Bueno, ustedes se pueden imaginar la redacción. Pero digamos que una primera pregunta, bajo esas condiciones, ¿se acelera igual la caja que la camioneta? Esa es una primera pregunta, ¿se acelera igual la caja que la camioneta? Obviamente, bueno, ya vamos a entrar con los detalles de esto. Porque si se aceleran igual, pues simplemente se van las dos pegadas y no sucede nada. Puede suceder también, sí, que la caja no se acelere tanto como la camioneta. Entonces, si no acelera tanto como la camioneta, entonces aquí preguntémonos cuánto tarda en caerse la caja. Entonces listo, procedamos. Y como es ojo que este es un problema de cinemática combinado con dinámica. Y como siempre, la clave es hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces hagamos el diagrama de cuerpo libre, pues realmente lo que necesitamos, la masita. Voy a hacer aquí el stop que hago siempre como para motivarlos a ustedes y decirles, bueno muchachos, ya tenemos el enunciado, ¿sí? Ya tenemos una situación. Inténtenlo hacer solo y luego miran al final, después ya le dan play y miran cómo es el procedimiento, o si quieren ya simplemente miran al final la respuesta a ver si coincidimos de respuestas, y si yo me equivoco pues me corrigen, ¿no? Ahí está la página del curso y como ustedes saben, a veces me equivoco, a veces hago el ridículo y me toca no publicar cosas que me salen bastante bien, pero después me doy cuenta que hice alguna estupidez. Pues así es la vida. Entonces, ya que ustedes trabajaron un rato, hagamos el diagrama de cuerpo libre de la masita M. Entonces, el diagrama de cuerpo libre es más bien sencillo. La normal, el peso y la fricción que va para allá. Y voy a colocar solo F minúscula de fricción. Y bueno, aquí de repente este es uno de esos múltiples casos donde la fricción no va hacia atrás. No olviden que eso lo tratamos en alguna ocasión.
Aquí toca pensar en cómo carajos le está haciendo la fricción el Platón a esa masita. Y sencillamente se lo está haciendo de esa forma. No hay de otra. Piensen en ese capítulo de los clavos e inspírense. Pero den en cuenta que ahí no va a colocar si es la fricción es cinética o es estática porque realmente no lo sé. ¿Sí? Simplemente voy a colocar F. Vamos a averiguar si la fricción es estática o es cinética. Por otro lado, también ustedes recuerden que la fricción estática es menor o igual que mu sub S por la normal, ¿sí? Y cuando es igual, o sea, cuando sean igual, es porque la fricción estática es máxima. Entonces toca recordar ese tipo de cositas. Que la fricción efectivamente puede crecer de 0 a un valor máximo. Y entonces, pues hagamos lo de siempre, ¿no? La dinámica de esto será sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Esto ya debe ser muy breve para ustedes. O sea, normal menos peso igual a 0. O sea que la normal va a ser igual al peso. Y pues entonces nosotros ya tenemos claro que el peso va a ser de cuánto valor es la masa. 6 por 9.8. Eso nos da un valor de normal de 58.8 newtons, 58.8 newtons. Y entonces ahora sí apliquemos esta ecuación de una vez. Entonces con esta ecuación en mente, entonces eso significa que la fricción estática máxima es, ¿cuánto colocamos de valor de fricción? El que siempre uso, 0.2, no es que sea obsesivo con ese valor, pero pues, en fin, para no pensar más. Entonces 0.2 por 58.8, que es el valor de la fricción, esa fricción estática máxima dio 11.8 newton. Con eso en mente, ojo, que todavía no he determinado si la fricción es estática o cinética, hagamos la sumatoria de fuerzas en X. Entonces sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Entonces en nuestro caso esto nos va a dar la única fuerza que hay en X, supongamos que es fricción estática, ¿no? Supongamos, o sea que me quedaría 11.8 igual a masa 6 por aceleración, igual a 6 por aceleración. Entonces la aceleración 11.8 sobre 6. Y esto me da una aceleración de 1.96 metros sobre segundo cuadrado. ¿No es cierto? Y eso quiere decir que la aceleración máxima es de 1.96 metros sobre segundo cuadrado. Y resulta, y ojo, des en cuenta, que la aceleración a la que acelera mi camioneta es de 2 metros sobre segundo cuadrado. O sea que con esto ya podemos decir sencillamente, o mejor dicho, ya tenemos el comportamiento dinámico de la fricción estática. Puede crecer hasta un valor de 11.8. ¿Sí? Con ese valor de 11.8 de fricción aceleraría. La máxima aceleración sería 1.96. Pero está acelerando a 2 metros sobre segundo cuadrado. Eso quiere decir que mi fricción es cinética. Y ahí coloqué esa acá que me quedó en rojo y me quedó más bien perfecto sin querer. Esa aceleración es cinética. Y entonces ustedes no olviden que pues la ecuación del rozamiento cinético, el rozamiento cinético es el coeficiente cinético por la normal. Y entonces en este caso, pues calculemos, eso quiere decir que la fricción cinética, que finalmente es cinética, ¿sí? Es el coeficiente cinético 0.1 por la normal que dio 58.8. Entonces, eso me da una fuerza de 5.88 newtons. ¿Sí? Listo. Con este valor de fuerza, con este valor de fuerza, pues calculemos la aceleración a la que pueda acelerar esa caja. Entonces la aumento de sumatoria de fuerzas en X, lo de siempre. Entonces me va a quedar que 5.88 es igual a masa por aceleración. Y eso me da una aceleración de 0.98. 0.98 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Ok. Entonces, por favor, observen ustedes que tenemos efectivamente la caja acelerándose con menor aceleración que el camión. Y entonces lo que va a suceder es que se va a empezar a quedar, pues la caja se empieza a quedar y eventualmente se va a caer.
O sea que, bueno, ahora sí, es el momento de, digamos aquí, vamos a ver si ya contestamos la pregunta. ¿Se acelera igual? Pues la respuesta es no. La aceleración de la caja va a ser 0.980 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Y entonces se va a caer. Y entonces hagamos la parte B. Y para la parte B vamos a hacer cinemática. Entonces ustedes, por favor, no se olviden ustedes de la cinemática. Bueno, sistema de referencia. Digamos que me conviene utilizar el sistema de referencia acá. O sea, que este punto sea el punto de coordenadas. O más bien aquí queda el punto de coordenadas x0, esto y esto es x. Y entonces, en algún momento, ese va a ser el instante inicial y en algún momento va a suceder esto. Por allá adelante, más adelante, y no lo voy a hacer allá arriba porque no me alcanza el dibujo, se va a caer la caja cuando suceda esto. ¿Sí? Den en cuenta que aquí está el platón. Ahí se cae la caja. ¿No es cierto? Entonces, esta es mi masita. Bien, tampoco es que sea esto tan real. Después miraremos que no es que se caiga así realmente, ¿no? Los que están pensando en la realidad de la ciencia, no es que se caiga así. Pero bueno, ¿sí? Entonces, digamos que esta va a ser, si digamos por aquí pintemos la posición inicial de la caja. O sea, al principio la caja estaba como por acá, donde empieza la parte de atrás de la cabina, ¿sí o no? A ver, ok, entonces dense cuenta que ahí tenemos dos cuerpos en movimiento. Los dos cuerpos en movimiento son la caja y la parte delantera del camión, ¿sí? Ok, entonces planteemos ecuaciones de cinemática. Entonces vamos con cinemática para la camioneta, o mejor dicho, para la parte de atrás de esa cabina. O sea, aquí, este es el punto inicial. Esta es la posición inicial, ¿no? Y eventualmente, por aquí quedará la posición final de esa parte de atrás de la cabina. Pues, ojo con eso. ¿Listo? Vale, entonces, la posición final, pues no la conozco. No conozco ese dato. Igual a la posición inicial, 0. Velocidad inicial, 0, porque parte del reposo. Aceleración, tiempo al cuadrado sobre 2. Y entonces simplemente simplifico. Y me queda que la posición final es igual a t cuadrado. Y tengo mi ecuación de camioneta. Y ahora vamos con la caja. Entonces para la caja, para la masita esa. Entonces ten en cuenta que la posición final de la caja, que es esta posición final es x final menos 7 metros, que es lo largo de la camioneta. Entonces pensando en eso, pues de una vez ecuaciones. Posición final, pues posición final menos 7. ¿Sí? Igual. Posición inicial 0. Velocidad inicial 0, también parte del reposo. Aceleración 0.98 t cuadrado sobre 2. Y eso quiere decir que mi ecuación de la caja me va a quedar como, pues ya haciendo la simplificación respectiva, ¿no es cierto? Y pasando ese 7 a sumar, pues entonces la posición final de la caja me va a quedar a 0.49 t cuadrado más 7. Y sí, qué bonito, que quede bonito, porque la idea de usar esta tecnología es que para ustedes quede mucho más chévere la resolución de ejercicios. Y entonces pues ahora sí podemos hacer, tenemos el trabajo de tener dos ecuaciones, una ecuación, segunda ecuación, con dos incógnitas. Y encima hacemos la carpintería, pues, el álgebra. Entonces finalmente por ahí mismo podemos igualar, porque cuando esto se caiga es porque van a estar en este mismo lugar. Ahí se va a empezar a caer la caja. Yo diría que desde antes, pero para determinar ese desde antes hay que hacer más física, ¿sí o no? Entonces simplemente si ustedes hacen el álgebra de igualar esas dos ecuaciones, ¿sí? Digamos que esto les va a quedar que t cuadrado va a ser igual a 0.49 t cuadrado más 7. Y digamos que les voy a dar esa álgebra para que ustedes la hagan, muchachos, porque realmente este no es un curso de álgebra, ¿sí? A mí me dio, así con un paso preliminar, que el tiempo de la raíz de
7 sobre 0,51. O sea que finalmente el tiempo en el que se cae de la caja son 3.70 segundos. Aquí me dio. ¿Listo? Después también uno se podría preguntar, bueno, ya lo tenemos claro, ¿no? Pero ojo, preguntas adicionales. ¿Después de cuánta distancia o cuánto recorre el camión? También se podría preguntar uno, ¿no? Y entonces podemos usar la ecuación 1. D1, entonces la posición final, lo que recorre el camión, va a ser igual a 3.7 al cuadrado, ¿sí o no? Y eso que recorre el camión, entonces da 13.7 metros, ¿sí? Y entonces uno también entra en la curiosidad ya de mirar a ver, porque la vida real tiene que estar por ahí, es decir, un juicio de valor sobre lo que hacemos. Entonces también preguntemos a qué velocidad viaja pues el camión. Si se cumple con eso, además des en cuenta que una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado más bien es una aceleración brusca, ¿sí? Y entonces pues la segunda ecuación de cinemática, velocidad final igual a velocidad inicial, 0 parte del reposo, aceleración 2 por tiempo 3.7, eso da una velocidad final de 7.4 metros por segundo. Que si uno tiene más curiosidad y hace el cambio a kilómetros por hora, eso da 26.6 kilómetros por hora. Y entonces ya pensando en esa vida real, des en cuenta que este fulano con esa aceleración tan brusca, en tan solo 3.7 segundos está por rebasar el límite de velocidad de las calles bogotanas, que es 30 metros por segundo. ¿No es cierto? Muchachos, este ejercicio salió genial.